Bien, vamos a meternos en un tema que, de verdad, a primera vista suena a locura. Pero que mientras más escarbas... Más y más interesante se pone. La pregunta es esta. ¿Qué pasaría si la tecnología más avanzada que tenemos, la inteligencia artificial, tuviera ecos paralelos sorprendentes en textos proféticos de hace miles de años? Hoy vamos a explorar justo eso. Tenemos una serie de análisis muy profundos sobre las ambiciones detrás de la IA, sobre todo vistas a través de la figura de Sam Altman, el CEO de OpenAI. Son análisis de sus entrevistas, investigaciones periodísticas y lo más llamativo es que cruzan todo esto con textos bíblicos de una forma que de verdad te deja pensando. Y es importante aclarar algo desde el inicio, ¿no? Totalmente. El objetivo aquí no es afirmar que estas comparaciones son un hecho, ni mucho menos una profecía cumplida, para nada. La idea es usar esta perspectiva, esta lente particular, para entender las ambiciones, los peligros y el poder inmenso que se está construyendo. Un poder que busca, y esto es lo central, redefinir la propia moralidad. Exacto. Y por ahí podemos empezar, por el núcleo del asunto, la IA como una nueva autoridad moral. Claro, leí sobre esa entrevista con Tucker Carlson, donde Sam Altman dice que quiere alinear la IA con una visión moral colectiva de la humanidad. Suena bien, ¿no? Suena perfecto. Democrático. Colectivo. Pero la pregunta es, ¿cómo se define esa visión colectiva? ¿Quién la decide? Ahí está el detalle. Porque en la misma entrevista, Altman admite que, en la práctica, un equipo muy, muy pequeño dentro de OpenAI, con él a la cabeza, es quien define qué es moralmente aceptable. O sea que él mismo lo admite. Lo admite sin problemas. Reconoce que el futuro del mundo depende de que su criterio personal sea el correcto. Un momento, a ver si entiendo. Pasamos de una visión colectiva de la humanidad a lo que Sam Altman y su equipo decidan. Es un salto gigantesco. Es un salto abismal, y lo que las fuentes señalan es que esto es una transferencia de autoridad moral, sin precedentes. ¿Se está moviendo el poder de decidir qué está bien y qué mal? Desde la religión, la filosofía, la ley. Incluso la conciencia de cada uno, hacia una corporación privada en Silicon Valley. Es como entregarle las llaves de la ética a un grupo de ingenieros, por más brillantes que sean. Justo. Y las fuentes contrastan esto con dos visiones bíblicas que son, digamos, polos opuestos. Por un lado, una moralidad que se considera revelada, externa, fija. Ajá. El Salmo 119, versículo 105, lo resume perfecto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La idea de una guía clara, que no cambia con la opinión del momento. Una especie de ancla moral, por así decirlo. Exacto. Y en el otro extremo, las fuentes lo contrastan con una advertencia del libro de Jueces, que describe una época de caos total en Israel. ¿Qué decía? La frase que lo resume todo en Jueces capítulo 21, versículo 25 es, cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro. La preocupación entonces es que una moralidad que es un promedio de opiniones sin un ancla nos lleve a ese mismo caos, pero esta vez a escala global y potenciado por la tecnología. Y lo más increíble es que el propio Altman usa un lenguaje que alimenta esta comparación. Leí que él mismo llama a las reglas de la IA su catecismo. Catecismo. Esa palabra no se elige al azar. Tiene una carga religiosa enorme. Es muy, muy reveladora. Un catecismo es un manual de doctrina, de verdades de una fe. Al usar esa palabra, él mismo nos está abriendo la puerta a la siguiente pregunta. Si la IA tiene un catecismo, entonces es una nueva religión. Y fíjate que no estás tan lejos de lo que encontró una periodista, Karen Howe. Ella pasó años investigando OpenAI, para una de nuestras fuentes, y su conclusión es, bueno, es impactante. ¿Qué concluyó? Que OpenAI opera menos como una empresa de tecnología y más como un movimiento cuasi religioso. ¡Wow! Cuasi religioso. Eso es fuerte. Y los hallazgos que presenta son alucinantes. Ella describe que para el círculo íntimo de la empresa, la idea de crear una inteligencia artificial general, una AG, una superinteligencia, sí. no se trata como una posibilidad científica. Para ellos, es un artículo de fe. Es algo en lo que se cree con un fervor casi religioso. ¿Como si fuera un dogma? Totalmente. Describe una cultura interna con rasgos de culto. Habla de conversos devotos,
de una ideología muy cerrada y de una narrativa central que es puramente apocalíptica. Apocalíptica. Sí, según esta narrativa interna, la llegada de la AGI es inevitable y solo hay dos futuros posibles. O nos salva de todo, enfermedades, pobreza, incluso la muerte, o nos extermina. No hay punto medio, salvación o apocalipsis. Suena más a teología que a ciencia, la verdad. Y esta creencia se manifestaba de formas muy pero muy extrañas. Hay un detalle que documenta Howe que es increíblemente específico. A ver. El cofundador y científico jefe en ese momento, Ilya Sutskever, que es una de las mentes más brillantes del campo, realizaba rituales en los retiros de la empresa. Perdón. Rituales, ¿a qué te refieres con rituales? En esos rituales quemaba efigies de madera. ¿Cómo? Efigies que para ellos representaban una inteligencia malévola o no alineada. No puede ser. A ver, pero ¿estamos seguros de que no era una broma, una metáfora, una actividad de, no sé, de integración de equipo? Es la reacción lógica, pero la investigación de Howe, que habló con varias personas que estuvieron ahí, dice que no, que para ellos tenía un significado ritual muy profundo. No era una metáfora, era un acto para alejar el mal. Estoy sin palabras. Es que es alucinante. Entonces, si aceptamos que esto funciona como un movimiento religioso, ¿cuál es la promesa? ¿Qué le ofrecen a la gente? Ahí está lo fascinante. La oferta es una salvación puramente tecnológica. No necesitas fe en un Dios, ni arrepentimiento, ni cambiar como persona. Solo necesitas... Confianza. Confianza en que Sam Altman y su equipo van a construir bien esta superinteligencia. Se reemplaza la redención del espíritu por la mejora de la tecnología. El paraíso no está en el más allá, sino en un futuro aquí en la Tierra, pero gestionado por una IA. Exacto. Y es aquí, justo en este punto, donde las fuentes que analizamos trazan sus paralelos más directos y, la verdad, más provocadores. Con las figuras del libro de Apocalipsis. Correcto. Y creo que vale la pena repetirlo. Estamos reportando el análisis de las fuentes, no emitiendo un juicio teológico. Por supuesto. Es entender la analogía. Entonces, ¿cuál es la primera figura? La del falso profeta, que se describe en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Ok, ¿y qué dice ese texto exactamente? Describe a una entidad que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Las fuentes desglosan esta imagen de una forma muy potente. A ver, explícame esa dualidad. ¿Por qué cordero y por qué dragón? Bueno, el cordero es la parte que vemos todos. La interfaz de ChatGPT. Es amigable, te ayuda, es servicial, parece dócil, inofensivo. Claro, es la cara amable la que te escribe un poema. Exacto. Pero el dragón, según este análisis, es el poder que está por debajo, el que no se ve. Es la capacidad de definir los límites de lo que se puede decir, de moldear la moralidad con sus respuestas y de centralizar el control de la información a una escala nunca vista. Habla suave como un cordero. Pero con la autoridad y el poder de un dragón. Es una imagen muy potente. Y el texto sigue, ¿verdad? ¿Dice algo de engañar a la gente con señales? Sí, en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo, dice que esta figura hace grandes señales para engañar a los moradores de la tierra. Y la analogía aquí es... Con las capacidades milagrosas de la IA. Piensa en la primera vez que viste una imagen generada de la nada, que parecía una foto real, o un ensayo perfecto. Parecía magia. Parecía magia. Se presenta como una sabiduría casi divina, pero en realidad es manipulación estadística a una escala que no podemos ni comprender. Es una señal que nos asombra y nos hace confiar en el sistema. Ok, tenemos al falso profeta. Pero en estas profecías también está la figura de la bestia. Antes de seguir, ¿qué representa esa figura? Generalmente, en estas interpretaciones, la bestia no es una persona. Es un sistema de poder, un imperio, un gobierno global, una estructura de control que domina todo. Y las fuentes aplican esa idea no a un país, sino a la infraestructura tecnológica global que se está creando. Y esta bestia está asociada con la idea más famosa de todas y la más inquietante, la marca de la bestia. Correcto. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18. Dice que el sistema hacía que a todos se les pusiese una marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. La gente siempre piensa en un chip bajo la piel,
Pero las fuentes proponen algo diferente, ¿verdad? Sí, algo mucho más sutil y francamente más plausible hoy. La interpretación no es un chip literal. Entonces, ¿qué es? Es la idea de que para participar en la economía y la sociedad del futuro, va a ser obligatorio aceptar los términos y condiciones de estos sistemas de IA. O sea que la marca sería... Tu identidad digital, tu consentimiento para ser monitoreado, perfilado y guiado moralmente por la IA. Si no aceptas las reglas, si no tienes la marca, te quedas fuera. No puedes trabajar, no puedes comprar, no puedes vender. Y esto no es solo teoría. Las fuentes señalan que ya se están moviendo las piezas en el tablero político para que este control se mantenga centralizado. Exacto. Y aquí la teoría aterriza de golpe. Se refieren a un decreto firmado por la administración Trump el 12 de diciembre de 2024. ¿Y qué hace ese decreto? En resumen, centraliza toda la regulación sobre IA a nivel federal. Y lo más importante, prohíbe que los estados pongan sus propias reglas más estrictas de seguridad o de ética. Espera, ¿y quién presionó para que saliera una ley así? ¿A quién le beneficia? ¿A quién crees? A Sam Altman y a los gigantes de Silicon Valley. El resultado es la estructura de poder perfecta para ellos. Unas pocas corporaciones y un solo gobierno controlan todo el futuro de la IA, sin contrapesos ciudadanos ni locales. Ninguno. Lo que, curiosamente, encaja con otro patrón profético que mencionan las fuentes, esta vez del libro de Daniel capítulo 7. ¿En qué sentido? En esas visiones, los gobiernos del mundo no crean a la bestia, al sistema. Más bien, le sirven, le entregan su autoridad. Se convierten en sus facilitadores. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿a qué conclusión llegan estos análisis? Argumentan que el proyecto de OpenAI, como lo presenta Altman, funciona como un anticristo. Y aquí hay que ser muy precisos con la palabra. Claro, no lo usan en el sentido de enemigo de Cristo, sino en su significado literal griego, en lugar de Cristo, como un sustituto. Exactamente. Ofrece una salvación que es sustituta, es tecnológica. Promete un paraíso sustituto, que es un mundo tecnocrático. Y provee una moralidad sustituta. El catecismo de la IA. Que reemplaza la moralidad revelada. Esto conecta de lleno con esa advertencia de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Es la redefinición total de los valores. Exacto. Hemos recorrido un terreno de verdad complejo. La IA como árbitro moral, OpenAI como un movimiento cuasi religioso. Y estas analogías tan específicas con profecías bíblicas. Y creo que el punto central de las fuentes es que esto no es una conspiración oculta. Los objetivos de Altman, la narrativa de la empresa, el decreto, casi todo es público. Cierto. La pregunta que plantean no es tanto qué se esconde, sino más bien cómo interpretamos lo que nos están mostrando a plena luz del día. Es una buena forma de verlo. No se trata de buscar pistas, sino de entender el cuadro que ya está frente a nuestros ojos. Y para cerrar, las fuentes nos dejan con una idea para reflexionar. Una herramienta casi. Extraída de la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. Un texto que en su contexto hablaba de falsos profetas. Y dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Adaptando esa idea a nuestro tema. En un mundo donde la tecnología nos ofrece respuestas cada vez más convincentes a nuestras preguntas más profundas, la pregunta final es esa. ¿Cómo probamos el espíritu que guía estos nuevos y poderosos sistemas? ¿Qué fundamento, sea revelación divina, filosofía humanista o este nuevo consenso tecnológico, debe ser el que guíe el futuro de la humanidad?